Vamos a empezar de lleno con lo que son fundamentos del SEO. Es sumamente importante conocer el mismo, ya que vamos a poder de alguna manera comprender a qué va guiado, orientado o qué es lo que buscamos del SEO. En primera instancia tendríamos que diferenciar lo que es el SEO del SEM. El SEO sería el posicionamiento web en los buscadores. O sea, cuando vayamos a hacer alguna búsqueda en Google, nos tiene que aparecer algún contenido relacionado a lo que estamos buscando. Y si aún más todavía, si estamos buscando lo que sería la parte de un producto o servicio, en nuestro caso, según la sección y según el país o la región donde nos vayamos a encontrar, tiene que aparecernos los resultados más pertinentes. Caso contrario, si nuestra empresa o institución no estaría ahí, por lo tanto puede que no tenga esa presencia fuerte que nosotros deseamos. Por eso se encarga el SEO de optimizar el contenido, de hacer lo mejor posible para satisfacer las exigencias netamente de Google, ya que en la actualidad es lo que más predomina. Enseguida vamos a ver eso. Por lo tanto, cuando hablamos de SEO es un posicionamiento orgánico, un esfuerzo que nosotros hacemos día a día para que vaya apareciendo en los primeros resultados de búsqueda. Más adelante vamos a ver esto con ejemplos mucho más claros, pero simplemente conceptualizar el mismo. Y en cuanto al SEM, sería la versión pagada del SEO. Para que aparezcan los primeros puestos de la ubicación de un contenido, siempre nosotros nos hacemos el esfuerzo porque sea a través del SEO orgánico para que mantenga en el tiempo. Sin embargo, cuando hacemos SEM, directamente pagamos a Google, aparecen los primeros puestos, pero lo cataloga como publicidad. Si vemos en este cuadro, estaríamos observando ahí la palabra clave, por ejemplo, que toma muy en cuenta ahí que cuando nosotros utilizamos SEO es bastante limitado. Por ejemplo, cuando utilizamos SEM y nosotros cancelamos, pagamos dinero, entonces es ilimitado y podríamos poner cualquier palabra muy relacionada. Al igual que el coste fijo existente en el SEO, la cual la empresa que se encarga de optimizar la página y generar contenido, solo a ellos les pagamos nada más. Sin embargo, hay una especie de puja cuando utilizamos el SEM, hay un coste variable. Si nosotros ponemos mucho más dinero, invertimos mucho más dinero, por lo tanto los resultados van a ser más favorables a nuestra empresa. También tendríamos la cuestión del tiempo. Se supone que si vamos a hacer SEO, posicionamiento orgánico, natural, para que aparezcan nuestros resultados en primer puesto, entonces requiere realmente, como indica ahí, un resultado que se vaya a obtener a mediano y largo plazo. Lógicamente que vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea a mediano y corto plazo. Sin embargo, cuando vayamos a pagar para que aparezca el resultado, entonces el resultado es inmediato. Si nosotros cancelamos ya, pagamos ya, por lo tanto vamos a tener en ese mismo momento ya disponibles los resultados cuando vayan a buscar nuestros servicios o productos. También tendríamos el hecho de que cuando vamos a hacer SEO es poco flexible, los cambios no se aplican rápidamente, tendríamos que tener un espacio de tiempo y luego reestructurarlo. Sin embargo, en el SEM instantáneamente se pueden hacer los cambios porque es muy flexible, estamos nosotros pagando por ese servicio, entonces Google se encarga de que precisamente aparezcan nuestros resultados si nosotros hacemos el cambio inmediatamente. También en cuanto al CTR, más adelante vamos a ver esto detalladamente del CTR. En las primeras posiciones puede alcanzar tasas de clic superior al 30%, o sea, más o menos una especie de conversión. Y en cuanto al SEM, la tasa de clics para los primeros 4 resultados realmente es muy alto. También en cuanto a los contenidos se valora la calidad, la relevancia y la extensión de los textos en el SEM, porque es un esfuerzo que nosotros hacemos para ofrecer un contenido de calidad. Sin embargo, en el SEM tendríamos los contenidos, aunque no sean precisamente óptimos y buenos, de todas formas la gente va a ingresar a ver, pues tiene un enfoque mucho más comercial. La visibilidad también no se garantiza, aunque nosotros muchas veces hacemos nuestro esfuerzo, por eso nos basamos mucho en lo que sería el SEO local. Aunque hagamos muchos esfuerzos, la competencia también lo hace, por eso es un poco difícil esto del SEO. Así que
aunque en algunos casos algunos casos hagamos mucho esfuerzo, probablemente no vaya a aparecer en los primeros puestos nuestro contenido. Sin embargo, en el SEM, en el proceso en el cual nosotros pagamos dinero a Google, entonces los resultados están garantizados desde el primer momento. En cuanto al ranking también, no hay en el SEO no hay grandes fluctuaciones en la posición que ocupan el ranking de resultados. Eso sería muy bueno. Sin embargo, en el SEM el baile de posiciones en los rankings pueden ser constantes. En cuanto a la medición, es un poquito más complejo la medición debido a que no es los resultados instantáneos en SEO, pero cuando contratamos el servicio de SEM, los resultados son más directos. Existe una gran cantidad de estadísticas que nos va a permitir y posibilitar tomar medidas correctivas para nuestras campañas publicitarias. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Claro que se requiere en todo caso en SEM tener mucho dinero, mucha inversión para el mismo, pero una vez que se le quita la inversión, una vez que ya no pagamos, ya no va a aparecer en esos resultados. Así que el SEO, nosotros nos basamos mucho más en SEO porque no solo porque es gratuito, sino porque se mantiene en el tiempo. Si nosotros no pagamos y ofrecemos productos o servicios o contenidos de calidad, entonces siempre van a estar en los primeros puestos, al menos en los 10 es lo ideal. En los primeros 10 puestos va a ser nuestro objetivo principal. En apariencia parecería que el SEM tiene mucho más ganancia, es mucho mejor en cuanto al SEO, pero lo que a nosotros nos interesa es el SEO porque tiene una serie de beneficios. Entre ellos, por ejemplo, los buscadores son el conductor número 1 del tráfico de sitios web. Entonces, si nosotros vamos a hacer campañas de SEO, tiene que aparecer en los buscadores, porque si la gente generalmente quiere encontrar algo, siempre lo va a hacer a través de los buscadores. ¿Por qué nos basamos en Google? Es que ocupa el 70% del mercado de búsquedas en línea. Entonces, ¿para qué abocarnos a pequeños buscadores desfragmentados? Significa que va a ser mucho esfuerzo abocarnos a varios buscadores, a varias empresas, o en este caso propiamente como Google, una institución la cual está ocupando gran parte del mercado. Entonces no tiene mucho sentido hacer tanto esfuerzo por otros mucho más pequeños. También el 80%, como indica ahí, de los usuarios hacen clic en resultados orgánicos antes que en anuncios pagados. Por eso le lleva la ventaja el SEO al SEM, o sea, al servicio gratuito, que en este caso nosotros vamos a hacer el esfuerzo para optimizar el contenido y para que aparezcan los primeros resultados de Google, porque generalmente cuando alguien busca algún contenido, desconfía mucho de la publicidad. Ese 20% que hace clic en la publicidad probablemente ya hayan tenido una experiencia anterior con ese contenido. Sin embargo, cuando buscamos naturalmente algún resultado, algún contenido, siempre vamos por los resultados naturales, orgánicos, los que aparecen y no los que tienen publicidad. También tener en cuenta que el 75% de quienes realizan una búsqueda no avanzan más allá de la primera página de resultados. Si nos hemos percatado, cuando ingresamos en el buscador, ya sea un motor de búsqueda como Google, propiamente a través de un navegador como Google Chrome o cualquier otro, cuando buscamos algo, tendríamos 10 resultados primarios. Claro que podemos configurar para que nos aparezcan 100, 50 u otra cantidad ilimitado de resultados, pero la gente por lo general deja que aparezca los primeros 10 resultados y luego se va navegando. Hay la navegabilidad en la parte inferior a través de números, página por página, los resultados, pero nadie va más allá de la primera página de resultados. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque lo que nosotros queremos con el SEO es que nuestro contenido siempre aparezca entre los primeros 10 puestos. Ese es el objetivo del SEO. Claro que idealmente sería en el puesto número 1, pero con el grado de competencia existente en la actualidad es casi imposible el mismo. Tendría que ser un SEO local bastante fuerte, o sea, en una determinada región, no a nivel mundial.
Luego, otro de los beneficios sería el hecho de que el 81% de las empresas con páginas web tienen un blog como estrategia de negocios. Es que lo que necesita Google, o al menos lo que nos exige a los que realizamos este tipo de servicios de SEO, es que tengamos contenido de calidad, aportemos algo a la sociedad, y quieren un contenido muy óptimo. Por lo tanto, siempre tenemos nosotros la ventaja de hacer un blog, ofrecer contenido adicional. Por ejemplo, si tengo una empresa de zapatos, tengo una empresa de ropa, yo puedo poner adicionalmente dentro de la misma página de la tienda o de lo que fuese un área de blog para que haya tráfico web, para que las personas vengan a visitar nuestro sitio web. Estamos ofreciendo un contenido adicional. Eso es más o menos como una estrategia que utilizan el 81% de las empresas. También el 57% de las personas afirman que la creación de contenido relevante es entre las tácticas más eficientes de SEO, como habíamos indicado, ya que no solo busca el contenido, o sea, nos posibilita que la gente, al momento de ingresar a ver nuestro contenido adicional que ponemos en un blog, también vean nuestra propia publicidad, nuestros propios recursos, nuestros propios bienes o servicios que estamos ofertando. Entonces, es una buena manera a través del blog. Por lo tanto, el SEO se encarga también de optimizar ese blog. ¿Cómo va a ser las entradas, los posts o publicaciones, como queramos llamarlos, noticias o novedades? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar estructurado? Las palabras que deberíamos utilizar adecuadamente. Todo eso nos va a permitir el SEO. Otro de los datos interesantes es que el 41% de los pequeños negocios que utilizan SEO reportan incrementos en sus ventas. Entonces, realmente están aprovechando esto del posicionamiento web. Y por último, cabe recalcar que el 58% de quienes han utilizado las redes sociales por al menos un año han mejorado su posicionamiento web. Así que no podemos dejar de lado las redes sociales, sino también tendríamos que potencializar a través de el mismo. Tampoco lograr que todo nuestro negocio esté exclusivamente en lo que respecta a las redes sociales, sino tendríamos que tener nuestro sitio web, nuestro blog propiamente, para que las personas se sientan mucho más confiadas. Es muy importante el mismo. Hay una serie de fases generalmente que se suele llevar a cabo en la estrategia de SEO. Nosotros vamos a llevar muchos de estos, los vamos a unir algunos si es necesario al finalizar este curso, para ver cómo se procede ante el SEO, qué es lo que vamos a hacer para nuestra campaña de SEO, nuestro proyecto SEO. Entonces, en primera instancia tendríamos que establecer los objetivos, o sea, saber qué es lo que queremos. No podemos navegar en la nada, tendríamos que saber qué es lo que esperamos con el posicionamiento web, o cómo lo vamos a hacer, o al menos indicar cuál va a ser nuestra meta a alcanzar. En segunda instancia tendríamos la investigación de la palabra clave. Una vez que sabemos que queremos posicionar nuestro sitio web, o al menos una cierta categoría o área del mismo, tendríamos que buscar palabras clave para posicionarlo. Es una forma de categorización del contenido que hace Google. Luego estaríamos hablando del benchmarking, el cual es bastante interesante, el hecho de tener que comparar nuestros productos o servicios o el contenido que estamos ofreciendo con las grandes empresas y la metodología que ellos usan. Debemos recordar que una pequeña empresa, una pyme o alguna institución pequeña, si quiere directamente adentrarse a la competencia, comenzar una campaña, algo así, que mejor que retomar de las grandes empresas que están dentro de nuestra área o rubro. De esa forma nosotros vamos a ver cómo proceden ellos, la forma en la cual están manejando sus contenidos, están optimizando, cuál es la tendencia actual. Debemos recordar que hay muchos parámetros, más adelante vamos a ver realmente muchísimos parámetros para tener en cuenta. No solamente es el hecho de poner contenido de calidad y ya, sino también la usabilidad, al igual que la forma en la cual las personas acceden a nuestro contenido, tener en cuenta el responsive design, lo que serían sitios totalmente adaptables, cosas así, que es muy interesante. Entonces, en el proceso 3 tendríamos que hacer más o menos una especie de comparación o retomar las mejores estrategias. Eso daría cabida
y paso al 4, que sería el análisis de la competencia. Es muy relacionado al benchmarking, que vamos a ver más adelante. Prácticamente vamos a fusionar en uno solo para ver cómo precisamente se va a llevar a cabo el proyecto. Luego de analizar la competencia, en el primer caso hemos hecho los objetivos, luego la investigación de las palabras clave y luego el análisis de la competencia. Luego tendríamos la optimización del contenido, ya sea que tengamos un contenido anteriormente creado o nosotros vayamos a crear un nuevo contenido a partir de ahora. Siempre tendríamos que tener esa misión, esa forma de optimización, lo que está buscando Google. Claro que se penaliza cuando sobreoptimizamos, cuando exageramos en los procesos de optimización del contenido. También todo esto, lo que estamos ahora viendo, estos pasos más adelante vamos a ver muy detalladamente. Solo estamos dando una especie de introducción. Entonces, cuando optimizamos el contenido, va a estar muy satisfecho Google. Luego tenemos que integrarlo con redes sociales. En la actualidad está pisando muy fuerte lo que serían las redes sociales. Necesitamos apoyarnos en ello. Claro que algunos ya exageran y se van con todo lo que tienen exclusivamente a redes sociales y no tienen presencia en Google. No olvidamos que hemos dicho que el porcentaje más del 70% busca a través de Google, busca a través de un propiamente buscador. Entonces no tendríamos por qué apostar exclusivamente por redes sociales. Claro que en redes sociales existe ya una especie de mercadeo, una especie de tiendas, de comercio, todo eso, pero ante todo nos interesa el SEO, nos interesa que esté en Google, no precisamente en Facebook o esté exclusivamente en YouTube o Instagram. Nos interesa una integridad, nos interesa mucho más allá de las redes sociales. Luego también estaríamos hablando de la optimización geográfica, que hemos dicho el SEO local es sumamente importante. No podríamos ofrecer un servicio a nivel mundial, es muy complejo, ni siquiera las empresas más grandes del mundo se animan a lanzar unas campañas o lanzar una forma de llegar al mundo entero sus productos o servicios. Ni siquiera grandes empresas como Coca-Cola o lo que podría ser Burger King o McDonald's tiene unas campañas tan gigantes. Siempre sería una optimización geográfica, siempre tendríamos un SEO local. Si van a lanzar una serie de promociones, todo lo demás se basa en determinadas regiones, países, áreas, secciones. O sea, realmente nunca se posiciona en SEO, muy rara vez con palabras genéricas. A eso estamos hablando de palabras claves, porque a través de las palabras claves es lo que Google va a promocionar un producto o servicio o contenido. Luego estaríamos hablando de los backlinks. Esto de los backlinks es bastante interesante porque empresas que hacen referencias a nuestro contenido, empresas que tengan mucha más relevancia y hagan referencia a nuestro contenido, es muy bienvenido. O sea, realmente le gusta muchísimo eso a Google. Claro que anteriormente el nivel de relevancia no importaba de la página referida, pero en la actualidad sí importa. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un servicio de calzados y existe una empresa muy grande a nivel mundial que hace referencia a mi pequeña empresa, casi unipersonal, entonces estoy teniendo un grado de prioridad, me están referenciando a mí. Eso es sumamente interesante. Pero si otra empresa mucho más pequeña que la mía me está referenciando a través de links, a través de enlaces, entonces Google no lo va a tomar en cuenta. Entonces tenemos que lograr backlinks, tenemos que, si es necesario, pagar a otras empresas, instituciones, organizaciones que nos pongan un link en sus páginas que nos lleve a nuestra página, que tiene que ser lógicamente un poquito más pequeña, un poquito menos de relevancia, porque lógicamente de ellos tiene que ser de más relevancia para que lleguen a nuestro sitio web. Caso contrario, no nos va a servir mucho otros backlinks o otros links que lleguen hasta nuestra página, que les lleven a nuestra página, que no tengan esa prioridad o relevancia. También todo, como hemos indicado, estos parámetros vamos a ver detalladamente más adelante. En el paso 9 tendríamos la retroalimentación. Esto de la retroalimentación sería que no solamente hacemos una serie de medidas y estrategias y utilizamos los recursos necesarios y todo ello, y ahí se queda esperando los resultados, sino que existe una retroalimentación
según las recomendaciones de Google, de otros buscadores, de expertos e incluso del público en general respecto a nuestro contenido. Vamos a ir mejorando constantemente lo que nosotros estamos ofreciendo. En nuestro caso podríamos hablar de contenido propiamente, por ejemplo de noticias, de posts, publicaciones, de todos esos. Vamos a necesitar mejorarlo. No vamos a poder crear un artículo perfecto, no vamos a poder crear un contenido perfecto. Necesitamos el apoyo de una comunidad, y mucho mejor todavía si es una comunidad más profesional. Muy bien. Y luego, por último, tendríamos el reporte y monitoreo. Eso del analytics, eso de las estadísticas es sumamente importante. Nosotros vamos a ver el retorno, vamos a ver la cantidad de personas que han visitado nuestro sitio web, si ha habido rebotes, si ha habido una serie de inconvenientes, la gente no está viniendo mucho, o desde qué buscador están viniendo, qué navegador utilizan, qué dispositivo, ya sea móvil, computadora de escritorio. Todo eso, de dónde está viniendo, de dónde procede. Entonces necesitamos efectivamente conocer esas estadísticas y optimizar las áreas que mejor nos está dando resultados, al igual que tratar de solventar los problemas que nos podrían dar. Entonces, si un contenido nosotros probablemente no lo hayamos hecho de forma adecuada, en las estadísticas se van a ver que hay mucho rebote, que la gente no visita, o sea, el rebote significa que ingresan, inmediatamente se salen porque resulta que no es lo que buscaban. Entonces, todo eso nos va a dar las estadísticas. Para cada uno de estos pasos que acabamos de describir tendríamos también recursos, o sea, metodologías de trabajo. En sí estaríamos hablando de herramientas. Por lo tanto, en este curso también vamos a ver detalladamente ello. Luego tendríamos la importancia de los motores de búsqueda en cuanto precisamente al SEO. Hemos dicho que nos basamos bastante en lo que es Google. Ahí podemos apreciar en ese cuadro estadístico, en esa torta, tendríamos ese azul principalmente de Google, luego vendría de Bing, aunque la mayoría del contenido está en inglés. Luego tendríamos de Yahoo, que tiene algo de preponderancia, no tanto, y otros motores de búsqueda. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que sería Google. Al igual que ya sea en Estados Unidos o a nivel global, siempre vamos a ver el grado de relevancia que tiene Google en cuanto a los otros buscadores, en cuanto a la competencia. Por eso justificamos el hecho de que no hacemos la optimización para otros motores de búsqueda como Bing y Yahoo, aunque lógicamente que ellos, a través de sus arañas, a través de su inteligencia artificial, a través de sus métodos, van a escanear nuestro sitio web. Si está óptimamente realizado, también lo van a promocionar, lo van a poner en sus primeros puestos. Pero lo que nos interesa es enfocarnos en lo que dice Google. Constantemente está cambiando no solo su algoritmo de Google, sino la forma en la cual a nosotros nos dice que deberíamos mejorar nuestro contenido. Pero hasta ahora se ha logrado ya año tras año en sí el mejor resultado. Tendríamos las mejores recomendaciones, estrategias, todo eso. Mucho tiempo se va a mantener esta forma. En los últimos años ha habido bastantes cambios rotundos en la forma en la cual debemos proceder para posicionar adecuadamente nuestro sitio web, nuestro negocio. Entonces, si nosotros querríamos hacer trampa, querríamos utilizar bots o algo así, no nos lo va a permitir. Su inteligencia artificial está bastante avanzada de Google, entonces se nos va a hacer un poco difícil y casi imposible, y no es muy recomendable porque nos pueden penalizar y prácticamente sacar de la búsqueda, así que tendríamos que tener sumamente cuidado al respecto. Otra de las cosas de las que hablaríamos sería de la SERP. ¿Qué es esto de la SERP? Son precisamente el resultado de búsqueda, como hemos indicado anteriormente. Entonces, cuando nosotros tendríamos acá una búsqueda como hosting Cochabamba, entonces nos aparece esto, que sería en sí la posición 0, esto de lo que estamos buscando. Son dos palabras, esto es un SEO local porque estamos buscando acá en una determinada región. Cochabamba pertenece a un país llamado Bolivia, entonces estaríamos abocándonos a un área. Si vemos acá, hay empresas que tienen pago acá, anuncios pagados. Esto es lo que hemos dicho del SEM
lo que suelen poner dinero y según el resultado de búsqueda va a ir apareciendo. Entonces esta probablemente una especie de puja, una especie de quién invierte más haya ganado esta página y por eso aparece en el primer puesto, pero claramente acá está resaltando que es un anuncio. Similarmente el resultado número 2 y el resultado número 3. En este recuadro tendríamos la palabra acá mencionada anuncio. Entonces estos tres primeros son lo que han buscado. En algunos casos puede aparecer uno solo, en otros casos puede aparecer hasta 4 o 5 y en algunos no puede aparecer ninguno, solamente va a aparecer nada más el resultado orgánico. Entonces este resultado ganado o natural, orgánico, como queramos llamarlo, nosotros lo decimos SEO porque está optimizado. Entonces este aparece en el primer puesto. Para nosotros esto tiene la importancia necesaria, por lo tanto está acá en el primer puesto. Claro que aparentemente no estaría en el cuarto, pero nunca tomamos en cuenta estos que serían anuncios. Así que para nosotros este sería la posición número 1, lo ideal que sería lograr alcanzar nuestra meta, nuestro objetivo, el propósito nosotros que tendríamos a través del SEO sería lograr este resultado. En la parte derecha tendríamos, junto a los que son el posicionamiento a SEO local, o sea, en sí el SEO local, tendríamos acá esto de business de Google. Tendríamos acá un mapa que nos permite encontrar más rápido, por eso estamos hablando de SEO local, que sería lo sumamente importante. Tendríamos fotos. Acá toma muy en consideración estos comentarios y clasificaciones existentes, estas estrellas y los comentarios sobre este negocio, por eso aparece en el primer puesto, al igual que la dirección y datos de referencia, toma muy en cuenta. No olvidemos que esto es sumamente importante para el SEO. Todo esto nosotros tenemos que cumplirlo. Por ejemplo, acá están las direcciones y los datos de referencia, el teléfono, qué hora se abre, todo lo demás, y les da mucha confianza a las personas. Eso le importa a Google. También tendríamos preguntas y respuestas. Lógicamente que si está consolidado, va a haber bastantes preguntas y respuestas, y eso también satisface bastante a lo que sería Google. Y luego en cuanto a las publicaciones tendríamos mucho más abajo y las sugerencias existentes. Acá tendríamos otros que también estarían relacionados a lo que hemos buscado en la parte superior con Hosting Cochabamba. Entonces, el lograr esto, por ejemplo, acá en el segundo lugar como webhosting.com.bo, ya es realmente muy bueno, es lo ideal, porque lógicamente que alguien que busque nuestro servicio o producto inmediatamente nos va a encontrar. Existen algunos factores que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al posicionamiento en Google. Más adelante vamos a ver muy detalladamente todo lo que vamos a mencionar en este lugar. Entonces, entre los factores que le interesa realmente a Google estaría SEO AK on page, o sea, la optimización del contenido. Deberíamos crear los contenidos orientados a las palabras clave. Hemos dicho que uno de los parámetros que toma, o al menos el parámetro fundamental que toma Google para buscar las cosas, lógicamente es una palabra clave, sino cómo va a organizar, categorizar, cómo va a catalogar ese contenido, es a través de palabras clave. Lógicamente que tiene que responder siempre a la intención de búsqueda. Si alguien quiere encontrar un hotel, por ejemplo, entonces tiene que buscar con la palabra hotel. La palabra clave sería hotel. Y vamos delimitando, más adelante vamos a ver esto de las palabras clave detalladamente, va delimitando mucho más. Entonces va a ser mucho más fácil encontrar hotel en por ejemplo, Puerto Vallarta o en México DF o cosas así. Es mucho más concreto y específico. Entonces siempre responde a la intención de búsqueda. Por eso tenemos que optimizar el contenido para que las palabras clave que vayan a buscar las personas lo encuentren de manera fácil y rápida. También debemos crear un contenido con una estructura de encabezados correcta. Todo esto que estamos mencionando más adelante lo vamos a desglosar. También estaríamos hablando de la optimización de imágenes, los títulos, las metadescripciones o metainformación, y en el mismo lugar tendríamos también que usar enlaces internos al igual que externos. En segundo momento estaríamos hablando de la interacción de los usuarios con el contenido. Esto es sumamente importante. No olvidemos que estos factores
prácticamente van a determinar los parámetros a seguir para el SEO. Entonces, e incluso sabiendo solamente todo lo que ahora estamos mencionando sería más que suficiente para el SEO, pero nosotros queremos especificar, queremos explicarles de qué se trata todo esto, y más adelante lo vamos a hacer respecto al SEO. Pero lo que nos interesa ahora es qué es lo que realmente quiere Google cómo quiere que hagamos nuestro contenido, en qué quiere que nos basemos. Y como esto es oficial, entonces esto es lo que nos dice Google, entonces tiene muchísima validez. Incluso esta hoja deberíamos tenerlo a mano siempre si vamos a hacer una especie de campaña en Google. En segundo lugar, tendríamos la interacción de los usuarios con el contenido. O sea, se debe responder siempre a la intención de búsqueda del usuario. O sea, creamos el contenido para humanos, para personas, no para máquinas. No tendríamos que basarnos exclusivamente en lo que en la araña de Google, sino tendríamos que basarnos en lo que las personas están buscando. De esa forma vamos a poner las palabras clave en lo que la gente está buscando. Por eso nos ofrece una gran cantidad de métodos, especialmente instrumentos para esto, que más adelante vamos a verlo. Luego tendríamos que crear textos agradables a la lectura, no hacerlo bien robotizado, automatizado, sino textos muy profesionales. Luego, en cuanto a esto de la interacción con los usuarios, también debemos agregar elementos visuales en los artículos, fotos, imágenes, ilustraciones, gráficos, cuadros si es necesarios, estadísticas. Pueden ser bastante infografías, que actualmente está en boga, está muy abocado a lo que es la información de manera visual. Luego estaríamos hablando de insertar dentro del mismo ámbito de elementos visuales, imágenes, ilustraciones, gráficos, videos. También estaremos hablando de enlazar a otros artículos propios de forma inteligente, o sea, organizar nuestro contenido. Más adelante vamos a ver, como indicamos constantemente, ahora es una especie de resumen que estamos diciendo qué es lo que debemos basarnos. Luego estaríamos hablando del CTR, que sería el número de clics que se obtiene un enlace respecto al número de impresiones, o sea, de visualizaciones que nosotros tendríamos. Si entro a una página, por ejemplo, ya estaríamos hablando del CTR dentro de la página. Si entran a mi página y ven todo el contenido, luego hacen un clic en lo que nosotros respecta para comprar un artículo, para ver un informe, para descargar algo, entonces realmente ya estamos obteniendo resultados óptimos. Sin embargo, si ven nuestro contenido y no hacen clic en ninguno de nuestros enlaces, entonces el CTR va a ser sumamente bajo. Similarmente, cuando directamente buscamos en Google, como anteriormente hemos visto, eso de la descripción de los SERP, entonces, si constantemente, acá sumamente es importante, tengamos en cuenta esto, si alguien busca hosting Cochabamba y muchísimas personas hacen clic en esto de web hosting, con el tiempo va a llegar a pasar a primer puesto. Si muchísimas personas hacen clic en acá, en avance host, entonces va a ir subiendo automáticamente hasta ocupar el primer puesto. Pero como esto en este instante han hecho bastante clic, por eso está en el primer lugar. Eso es lo que estamos hablando con el CTR. Para mejorar el CTR necesitamos optimizar los títulos, las metadescripciones de nuestra web. Al fin y al cabo es lo que muestra Google en los resultados de búsqueda. Lo que nosotros ponemos, él nos va a mostrar. Otra estrategia que está muy de moda es utilizar iconos, emoticones, tanto en los títulos como en las metadescripciones. El objetivo es tratar de hacerles un poquito más llamativo que la competencia. De esa manera las personas también se basan mucho en lo visual. Y como cuarto elemento, un cuarto factor de posicionamiento en Google, estaríamos hablando de link building, de la construcción de los links. Es el acto de intención de conseguir muchos backlinks, eso que habíamos indicado anteriormente, que alguien nos referencie, que hagan clic en un link y directamente les lleve a nuestra página, a nuestro artículo, a nuestro contenido. Hasta hace poco era bastante importante la cantidad de esto, pero ahora no le interesa la cantidad de backlinks que tenga. Google ha cambiado su estructura, entonces prefiere la calidad
eso estaríamos hablando de autoridad de los enlaces. O sea, como habíamos indicado, empresas mucho más grandes, mucho más importantes, hablando de SEO, que hagan referencia a nosotros, que tengan un clic que nos lleve a nuestra página web, a nuestro contenido. Eso es lo que quiere, pero siempre y cuando esa empresa, institución, página tenga autoridad, o sea mucho más importante que nuestra propia empresa. Entonces, constantemente vamos a hablar ahora de autoridad de los enlaces, autoridad del dominio o autoridad del contenido. Entonces, eso es de mucha relevancia para Google. Eso tenemos que tener muy en cuenta. No es ya no podemos hacer lo que anteriormente se hacía en años anteriores. Solíamos conseguir la mayor cantidad de enlaces y que directamente les lleve a nuestra página. Lógicamente que si esas páginas no son importantes, no va a tener ninguna relevancia para Google. También en esto de la construcción del link, una buena estrategia puede ser estrechar relaciones con sitios similares a los nuestros y tratar de generar esas posibles colaboraciones que lógicamente van a generar beneficios para ambas partes, siempre y cuando esa empresa tenga una autoridad superior a la nuestra. Nosotros también, si tenemos buena autoridad de nuestros enlaces, buena autoridad de nuestra URL, si queremos llamarlo así, de nuestro dominio, entonces también ellos se van a ver beneficiados de ambas partes. Por último, el último factor que toma en consideración Google sería la velocidad. Se trata del tiempo que tarda en cargar un sitio web en diferentes dispositivos. Eso es sumamente importante. Existe una relación estrecha entre el tiempo de carga de un sitio web y el porcentaje de rebote de los usuarios. Si en este instante yo voy a abrir acá lo que sería un navegador web, entonces si ahora acá yo tendría, por ejemplo, mi página johnnygallardo.com, si carga inmediatamente, toma en consideración eso. Yo puedo decir acá, medir velocidad, acá en Google. Entonces ingreso acá las páginas, por ejemplo, principalmente esto. Más adelante vamos a ver un poquito más detallado. Si esta URL yo lo copio acá, y ahora digo analizar mi sitio web de Johnny Gallardo, va a tomar en cuenta una serie de parámetros, en sí muchísimos. Como vemos acá, para dispositivo móvil está 100% optimizado, para ordenador similarmente. Es casi imposible lograr el 100%. Acá resulta que mi página está en WordPress y he tratado de utilizar la menos cantidad de elementos adicionales, nada de animaciones, ni revolution slider, o sea, ni esos sliders, esos elementos que utilizamos, ni parallax, ni nada de flash, absolutamente nada que vaya a tardar en la carga del sitio web. Recién se puede lograr un 100%, es muy difícil, casi imposible, pero nosotros si logramos tener arriba del 50, ya estaríamos totalmente satisfechos. Por ejemplo, incluso la propia página acá de google.com, si hago el análisis, vamos a ver precisamente cómo va a reaccionar el mismo. Vemos que tiene un 91% solo de Google. Ya sea para ordenador tiene 100%, pero para dispositivo móvil solo el 91%. Como vemos, ni siquiera para el propio Google realmente es casi imposible lograr esto. Pero como hemos indicado, entre un 50 y un 90%, tomando en cuenta desde 0 hasta 100, entonces vamos a estar más que satisfechos. Esto toma en consideración para el momento de precisamente del SEO. Si mientras más tiene más velocidad de carga, acá 91, entonces realmente lo va a posicionar muy fácil. Entonces tenemos que tener estos factores de posicionamiento en Google, tenemos que tenerlo en cuenta constantemente. Vamos a ver ahora el contenido. Vamos a ir desglosando todos aquellos elementos que anteriormente